Nací a finales de año, en la madrugada de un lunes helado, a las 5 a.m. El aire era tan frío que a mi padre, así me contó un día, se le cortaba la cara y se le congelaban las lágrimas, de frío o de felicidad, que caían de sus ojos, mientras caminaba a toda velocidad hacia Borgo, Roma, el hospital público de mayor renombre, en la ciudad de Verona. Había recibido la noticia de que su primer y único hijo había nacido. ¿Es este el mejor comienzo para narrar una historia sobre la vida? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí, en su casa, Laberinto Ediciones. Un programa más de Autores en el Laberinto. Esta tarde, 25 de julio, nos acompaña Tristano Volpato. Él es narrador, es sociólogo, es un viajero, como diría Gonzalo Rojas, un vagamundo. No trotamundo, es un vagamundo. De esos hay pocos. Tristano es como, dijéramos, una especie de globo que con poco viento lo podemos ver tanto en España como en Colombia, Ecuador o bien en esta ciudad, en México. Y hoy está con nosotros, aquí, donde reinan los libros, en Iztapalapa. Muchas gracias por acompañarnos. Y a usted, Tristano, por aceptar esta invitación. Qué alegría de tenerlo aquí. Pues, sociólogo también y casi ya un mexicano más. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la oportunidad de acercarme a usted, de ser parte de este espacio. Muchas gracias a nuestros oyentes. ¿Sí? Espero de resultar a la altura de la circunstancia en esta tarde. Bueno, pues la circunstancia y la altura ya no podemos decir algo contrario porque ya lo enuncié, permítanme usted decirlo así, lo he resignificado como un globo porque así me resulta usted. Y pensemos de inmediato, un poeta muy querido por mí, mi maestro Gonzalo Rojas, un día me dijo, a propósito del globo, y usted verá por qué, me dijo un día que el hombre es su infancia. ¿Qué piensa usted de esto y qué significa para usted, si puede ayudarme a esta comprensión de lo que es hoy la infancia? Bueno, es una buena pregunta. Muy difícil, creo, para definir como sociólogo o como digamos que como sociólogo y también ahora como novelista, pues que tiene cosas que decir como novelista. Bueno, la infancia como sociólogo es un concepto muy difícil, creo, de definir. En los diversos países, la infancia es un periodo de la vida de un niño, de una persona joven, que va de los 0 a los 6, a los 7, a los 10, en algunos países hasta un poco más, años de edad. En realidad, por supuesto que no es lo mismo hablar de infancia en México, en Italia, en otro país, ¿no? En África, en algún continente, en algún país específico de África, en donde las dinámicas sociales, culturales, económicas, políticas, claramente no facilitan el desarrollo de la persona desde los primeros años de su vida. Entonces, en muchos lugares, lamentablemente, es más fácil ver un niño con un
fusil, con una pistola, con un arma, ¿no? Agarrado a una camioneta de rebeldes que jugar una pelota, ¿sí? Por supuesto, no en todos los lugares así, ¿no? En México, sin ir hasta África, también hay muchos lugares en donde los niños son parte de una familia bien, que los cuida, que le da cierta educación, cierta diversión, y hay muchos otros lugares en donde esas oportunidades no existen. Entonces, como sociólogo, la infancia, por supuesto, es un periodo de la vida, ¿no? En sociología se llamaría un periodo de socialización primaria. Los psicólogos sociales lo identifican entre los 0 y los 6 años, ¿no? Luego todo el resto de la vida es un proceso de socialización secundaria, ¿no? Todos los demás elementos que influyen sobre nuestra conducta, sobre nuestra formación en cuestión de personalidad, identidad, etc. Para mí, como persona, como novelista, casi me da dificultad decir algo así, es un privilegio, totalmente, ¿no? Es un privilegio poder vivir la infancia, porque yo, por ejemplo, podría decir que he sido y soy todavía un privilegiado, ¿no? Uno de los pocos que recuerda su infancia con mucha felicidad, mucha tranquilidad, muchos accidentes también, ¿no? Caída, bicicleta, etc. Claro, pero es que solamente andando en bicicleta te puedes accidentar, ¿no? Solamente jugando vóley o corriendo con los amigos puede uno caer y hacerse un daño en la rodilla, ¿no? De otra manera es imposible. ¿Por qué me cuesta trabajo, en este caso, hablar sobre la infancia desde el punto de vista del novelista? ¿Le da pudor esa palabra? Me cuesta trabajo hoy que se ha descubierto como un narrador, y créanme ustedes, es un buen narrador. Si tuviera que definir hoy, en este momento en que estamos con ustedes conversando, cómo mira Esteban Asensio la narrativa de Tristano Volpato, diría que es vertiginosa y lenta al mismo tiempo. Es como un vuelo de mariposa. Así es un poco Tristano Volpato, como escritor, como novelista. En ella, en su prosa, es abundante la poesía. Si no, esperen unos meses y ustedes lo van a constatar. ¿Por qué entonces Tristano es un poco el pudor de decir la palabra novelista? No sé si es un pudor o una inseguridad o un deseo, ¿no? Desde siempre he querido escribir. Yo creo que escribir es la única cosa de la que nunca me he arrepentido, digamos así, ¿no? No tengo muchos arrepentimientos en el sentido estricto del término, pero si tuviera muchos, no tuviera ningún arrepentimiento acerca de escribir, ¿no? Desde siempre he pensado que me gustaría escribir, y pues claro, también una cuestión un poco de ego, que me digan escritor, ¿por qué no? Yo escribo más acerca de problemas académicos, ¿no? Soy sociólogo, trabajo el tema, por ejemplo, de la identidad, de la afrodescendencia, la ciencia política o filosofía política, ¿no? El sistema, metodología, etc. Entonces, incursar en la novela, ¿no? En la literatura, por supuesto que para mí es increíble, no digo un sueño hecho realidad, y eso todavía lo tengo más como deseo, ¿no? Porque me doy cuenta todavía de cierto tipo de espacios, ¿no? Que puedo ocupar o no, pero yo creo que sea una de las novedades en cuestiones de identidad propia que estoy empezando a adquirir, creo.
¿no? Yo creo que lo tiene, y lo tiene, no sé si de sobra, pero sí lo tiene, y creo que me parece a mí que esta intención suya de ser escritor lo ha logrado y bastante bien desde mi punto de vista. Me he asomado un poco también a su trabajo como científico, investigador social. Desde luego que ahí empato, y con esto quisiera regresar un poco al asunto de la infancia desde el punto de vista del privilegio, porque me hizo pensar hace un momento justo en que entonces la movilidad, y aquí recaigo en el viaje, la movilidad también estaría condicionada, es decir, me muevo en tanto que tendría una posibilidad económica de hacerlo, pero lo que sí escapa a eso, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero lo que sí escapa a lo que acabo de comentar es el viaje interior. Y ahí quisiera que usted pudiera definir ambos viajes. El viaje que tiene que ver con la movilidad, de estar en un punto, trasladarse a otro, y por otro lado, el viaje o la movilidad al interior, hacia buscarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, tengo un buen amigo en Italia, que en algún momento se volvió un personaje de la novela, que siempre me dijo, Tristano viajero. Muy bien, ahora, si me preguntaran nuevamente si me siento viajero, diría que he sido muy viajero, que todavía soy viajero, pero de otra manera, ¿sí? Viajar, desde mi punto de vista, tiene exactamente, como usted dijo, maestro, como dos vertientes, ¿no? Una vertiente pues es la más, entre comillas, obvia, ¿no? La de la movilidad de un punto A a un punto B a través de un punto C a un punto D, etcétera, ¿no? Para o no llegar a un lugar ideal o cualquiera, ¿no? Pero hay otra parte del viaje que me parece todavía más interesante y más difícil también para realizar de manera concreta, que es el viaje interior, ¿no? Como usted bien ya lo sugirió. Desde cuando yo era pequeño, siempre me he imaginado andar de aquí para allá, como dicen ustedes, por ahí, ¿no? Es algo que en italiano no se diría, por ahí, ¿no? Es como un poco acá, un poco allá. ¿Dónde vas? Por ahí. Por ahí. Por ahí, ¿no? Está bien. ¿Pero dónde? Por ahí. Por ahí. Entonces... Esta ambigüedad, ¿no? Claro. Como el ahorita. Como el ahorita, por supuesto, por supuesto. Luego, si quieres ahorita, podemos discutirlo. ¿Pero a qué hora? ¿Ahorita? Ahorita, espérame. Sí, no nos adelantemos ahorita. O ya, también funciona. ¿Qué? ¿No? Sí, claro, por supuesto. Entonces, cuando yo era pequeño, siempre hacía un juego con un amigo, buen amigo, el Calo. Yo creo que se sentirá, no sé si contento, pero identificado, por lo menos con el personaje. Nos pasamos la tarde, algunas tardes de verano, dando vuelta a un mapamundi de plástico. Es una luz de noche, básicamente para los niños, que una vez conectado a la corriente se transforma de físico a político, este mapa, ¿no? El mapa que está plasmado en el mapamundi, ¿no? Entonces el juego era que uno de los dos diera una vuelta al mapamundi y el otro apuntara con un dedo en un cierto espacio, ¿no? En un cierto punto del mapamundi. Y el lugar que se quedaba debajo del dedo, pues era el lugar que había que explicar, ¿no? Entonces, un día el Calo me dice, te toca a ti dar la vuelta. Yo pues di la vuelta y pongo el dedo y dice Caribe, Mar del Caribe. Caray, dice, ¿dónde está el Mar del Caribe? No, pues nosotros éramos niños, yo no conocía tampoco ni dónde estaban las islas, ni Antillas, grandes o pequeñas Antillas, entonces dije, no sé. No, pero dice, ahí hay un país, es Cuba. Cuba. No, dice, claro, Cuba seguramente tienen cierto tipo de tradición y hablan
cierto tipo de idioma, no, pero explícame cuál es. No, bueno, la comida típica es un chuleta de cerdo. ¿Será? Ahora podré decir como que en Cuba no es la comida típica, digamos, la chuleta de cerdo, ¿sí? Pues puede pasar, ¿no? Pero no es lo típico, ¿verdad? Pero sí el mojito. No, pero éramos niños todavía. Entonces, bueno, pero ahora ya no. No, bueno, ahora sí, dando unas vueltas. Mojito podría beberlo en Rusia, en África, en Italia, sin pasar por Cuba, claro. Digamos. Sí, claro. Y estaría presente en todos los lugares. Además. Pero sí, entonces digamos que el viaje por sí mismo de alguna manera está conectado, yo creo, a dos cosas, ¿no? A partir de la idea de infancia, ¿no? Uno, pues la idea de que un niño que empieza a pensar en el viaje es un niño que puede usar su mente para imaginarse cosas, ¿no? Es un niño que tiene la posibilidad de desarrollarse culturalmente, personalmente, en un cierto modo, ¿no? Tiene que tener una familia que de alguna manera sustenta ciertas necesidades, que le da la oportunidad de tener un espacio hasta físico, ¿no? En donde jugar, donde aprender, donde leer, ¿no? Si no hubiera tenido un espacio donde tener un mapamundi y un amigo con quien jugar, pues probablemente nunca hubiera pensado en cierto tipo de dinámica, ¿no? Y por supuesto, eso está muy conectado a la cuestión socioeconómica, ¿no? El viaje, por supuesto, que por cuanto barato resulte, un mínimo de inversión, pues la demanda, ¿no? Alguien que no tiene la posibilidad, lamentablemente, de movilizarse de alguna manera por cuestiones de dinero, llegará a conocer ciertas cosas, no conocerá ciertas otras. Ahora, de ninguna manera, quien viaja o quien no viaja sea mejor o peor, ¿sí? Se trata de que, a mi forma de ver, en un niño en particular, la posibilidad de imaginarse y de corroborar después con conocimiento cierto tipo de informaciones acerca de otras culturas, de otras lenguas, de otras personas, por supuesto que es una ventaja, ¿no? Definitivamente. Eso es. Me recordó usted a un amigo también. Yo también tengo un amigo italiano. Sí, bueno, pero espéreme tantito, déjeme termino. Mire, tengo un amigo italiano que estudió su doctorado en Friburgo y que hace unos momentos, es decir, hace unos días, me recordó la Divina Comedia. Usted debe saber de esta obra y también quizá conozca a este amigo italiano de quien le hablo. Me recordó algo que justamente empata un poco con esto que acaba usted de esclarecer sobre la infancia, sobre el privilegio, sobre lo socioeconómico y por supuesto sobre la movilidad. Él citaba a otro ilustre como Dante, estoy pensando en Virgilio, cuando Dante pregunta a Virgilio quiénes son todos aquellos. Está cercano al infierno, digamos el primer círculo quizá, es la masa, y entonces dice que aquellos que él pregunta son los que no tienen fortuna. Es como si dijéramos los que están justo en el vacío. Correcto. Y entonces podríamos pensar que hay una parte de la sociedad, del mundo, que les ocurre eso por un asunto circunstancial o tiene que ver con esto que usted también ya mencionó, incluso girando el globo, con el deseo. Es decir, no querer parecernos en el sentido de quedarse a los demás. ¿Tenemos esta idea como sociedad o no? Digamos que las personas tienen deseos siempre, ¿no? El problema de, por ejemplo, el acceso a los recursos es limitar el conocimiento acerca de posibles deseos. Me refiero a lo siguiente, que si yo, por ejemplo, no conozco ciertas cosas, no las puedo desear, ¿no? Si no conozco
A mí me gusta mucho cocinar, por ejemplo, ¿no? Si yo no conozco la comida árabe, porque no he estado en contacto nunca con personas árabes, porque no sé qué es el shawarma, o no sé qué es ese trompo que aquí en México, por ejemplo, es muy conocido, el taco al pastor, ¿sí? Nunca desearé probar un taco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el taco no es parte de mi imaginario simbólico, ¿no? Simplemente porque no los conozco. No lo conozco y entonces como no lo puedo desear. No puedo añorar algo pues, que nunca he, Claro, que no se conoce. que he conocido. Aristóteles siempre hablaba de la pretensión de veracidad, ¿no? Cuando yo pienso en algo, esa cosa, ese algo ya existe, ¿no? Pero hay otra persona que al pensar en la misma cosa, tal vez se imagina un elemento diferente. Hablamos de un taco al pastor, entre dos personas que nunca han probado un taco al pastor, pues alguien podrá decir un taco, sí, claro, es para jugar pool. Claro, por supuesto, ¿no? Es un taco, obviamente. Un taco para un italiano, es un tacón de un zapato, ¿no? Claro, sí, para comer un tacón, no, o comer un taco de billar, no, tampoco. No, esa cosa a mí no me gusta. Se genera un prejuicio, ¿me explico? Pero al tener un conocimiento previo o mínimo acerca de las circunstancias, pues tal vez el deseo surge. Entonces, ¿qué es un taco? Un taco es una tortilla, ¿qué es una tortilla? No, es una masa de maíz. ¿Qué es maíz? Caray. Bueno, el maíz es una planta. ¿Comes plantas? Claro, pues pueden comer la planta. Bueno, muy bien. ¿Y el maíz? No, el maíz es un choclo hecho con ciertas... No, es el origen del mexicano, de ahí salen los mexicanos, la raza mexicana, ¿no? Origina en origen. Y ahí le ponen carne de cerdo, le ponen adobo, adobo, es una especie de masa de chile. Bueno, sí es bueno, pica, más o menos. Y piña, piña con carne, bueno, ya conocemos, piña, carne, la tortilla, todo el proceso. Solo hace falta tener un poco de valor para meterlo a la boca. ¿Sí o no? Nos gusta o no, entonces sí podemos tener un juicio de valor. ¿Usted ha tenido valor? ¿Del taco? Sí. Todos los días tengo ese valor. Eso. Sí, diversas veces al día, por lo menos 5 veces al día por tanda. Por supuesto. Bueno, este hombre que me acompaña esta tarde es Tristano Volpato. Él llega a México. Fíjense ustedes. Y llega a México a hacer su maestría Flaxman. Antes, como dije, estuvo en Alemania, en Friburgo, estaba haciendo su doctorado allá. Pero no contento con eso, porque debo admitir que es un sociólogo que en mi condición de, digamos, de universitario, de pasante universitario, creo reconocer en Tristano un sociólogo agudo, un hombre perspicaz, un gran lector, en pocas palabras. Basta señalar esto para comentar una frase con la que me quedo. Y cito a María. María dice, a propósito, dice, ve como una gota de agua, regresa como un río. Más o menos en esta imagen es Tristano Volpato, con el que tengo el gusto y el enorme placer de conversar esta tarde. Y vamos entonces, cuando dije yo hace un momento de que Tristano es casi mexicano, porque justamente en esta ciudad, por allá por el sur, allá en las tierras, en los lugares de Tlalpan, vino a establecerse desde hace 15 años en esta ciudad. Y es justo en esta ciudad, o en alguna otra cercana, lo sé, que conoce, digamos que se acerca o conoce esta palabra de 4 letras, amor. ¿Qué hay con el amor, Tristano? Eso no me lo esperaba. Muy bien.
¿El amor en general o el amor No, el amor que usted... voy a ser más digamos que el amor de pareja, para no meterme en amor carnal y estas cosas. El amor de pareja. También podríamos hablar de eso. Ah, bueno, pues adelante. Pero para otro momento. Muy bien. Ok, amor de pareja. Bueno, yo tengo una pareja mexicana. ¿Se puede decir el nombre? Por supuesto. Sí, Sí. se llama Jan, es una chica mexicana de Morelos, de un pueblo cercano del sur de la ciudad, Yautepec, ¿sí? De origen tlahuica. El pueblo y ella, a ella le gusta decir eso. Yo creo que sí es cierto. Sí es cierto. Bueno, es mi pareja, mi novia. Estamos efectivamente en Tlalpan, ¿no? Aquí en el sur de la ciudad. ¿Por qué es importante el amor? ¿Para la novela o para Bueno, Tristano Volpato. Bueno, es que el amor tiene muchas facetas, ¿no? Dígame algunas de ellas. Una si quiere. El amor, Usted en su novela toca un tema. Habla usted de un personaje alado a quien le han nombrado ya por muchos años Cupido. Y este personaje de pronto, al menos digamos que en lo común, se sabe que tira con su arco algunas flechas y a veces dan el blanco, dan el corazón. ¿A usted le sucedió eso con Jan? Sí, claro. Jan es para mí es un equipo. Me gusta definir nuestra relación como una relación de equipo, ¿no? A ella también le gusta eso. Ella me ha ayudado mucho, por ejemplo, para la lectura, la construcción de la novela, ¿no? Y ella, dentro de la historia de la novela, es un poco un detonante, es un motivo por el que inclusive empecé a escribir de manera concreta, contundente este trabajo, ¿no? Hay una sección en particular dedicada a ella, muy breve en esta parte del texto, de la historia, en donde pues Jan remueve de alguna manera en la memoria del personaje, ¿no? Greta es el personaje, ¿sí? Se va a la ciudad, conoce a Marco, el protagonista, en este caso de la historia, y Marco empieza a pensar en algo que nunca había pensado, ¿no? Marco es un viajero, como dijimos, llega a Tlalpan, al lugar sobre la tierra, pie sobre la tierra, y del náhuatl, ¿no? Aquí en México, y empieza a pensar en qué cosa es viajar con relación al hogar, ¿no? Marco, por ejemplo, está en la terraza, está viendo hacia hacia los volcanes, está Cihuatl y Popocatépetl, y visualiza cruzar a través de ello el Paso de Cortés y seguir hasta el Golfo de México, y seguir a través del Océano Atlántico y llegar a Europa, luego caminar hasta Italia y llegar a su pueblo, ¿sí? Realmente lo puede ver, ¿sí? Y dice, bueno, regresaría a casa. Y se pregunta, pero ¿qué es casa realmente, ¿no? Y casa es donde reside la raíz, donde el amor nace por primera vez, la mamá, el papá, los hermanos, los amigos. Entonces, Marco tiene, digamos, ahí un poco un desenlace emocional, en el sentido que ya no puede definir, ¿no?, dónde reside realmente la raíz, o si el lugar en donde salió su raíz se extendió tanto que le permitió ir y tal vez regresar, ¿sí? O si de algún momento se rompió la raíz, y si este personaje de Greta sea entre comillas, un puerto, ¿no?, como un punto de llegada en donde pues finalmente su amor para el viaje, para la mujer,
para la vida en sí, pues se deposita, ¿no? Lo haremos. Sí. Muy bien, Claro. muy bien, me gusta esta idea que acaba de decir Tristano. Dice, ella es como el puerto. Me recordó esta película mexicana, La mujer del puerto, pero acá más este asunto de ella es un puerto, donde uno arriba. También me gusta mucho esta idea cuando usted mira hacia estos volcanes que ya nombró y que puede ver claramente su tierra, sus raíces. Y para no salirnos, conversarles a ustedes un poco sobre esta novela de Tristano, debo decir que un personaje que es verdaderamente entrañable, ya lo verán ustedes cuando la lean, de nombre Estela, es maravilloso ese personaje, es encantador, es filosóficamente hablando una pieza clave. Yo creo que esta novela de Tristano, ahora, luego de conocerla, debo confesarles que si faltara Estela, la novela estaría incompleta. Y aquí me recuerda otro poeta cuando me dijo, me decía él, Asensio, el hombre sin la mujer está más que incompleto. Así que Estela es un personaje de estos que a la novela le hace mucha falta. Es un personaje filosóficamente necesario. Ella decía, Tristano, a ver, corríjame usted si he leído bien su obra, dice ella que uno viaja con sus raíces, o debería hacerlo, que muchas de las veces van a torcerse. Nunca habla de quebrarse. Usted mencionó ya aquí un poco la palabra quebrarse, o quebradura, o rotura, o que se rompe. Pero yo creo que las raíces, a reserva de que usted me pueda orientar, por favor, no deben quebrarse, o no deberían quebrarse, o no se quiebran, si usted quiere ir más absoluto. Porque justo cuando usted dice que el personaje o se mira a través de los volcanes, por ese paso de Cortés, justamente son sus raíces, ¿no? Y uno viaja con las raíces, ¿o no? Por supuesto. Primera cosa, las raíces no se quiebran en sentido imperativo. Es decir, no se quiebran las raíces, no se deben de quebrar. Porque quebrar las raíces es perder la memoria, ¿no? Pues la raíz es nuestra identidad, nuestra primera identidad por lo menos, ¿no? Perder el origen significaría romper las raíces, ¿no? Pero no es posible perder el origen, porque el origen podemos no acordarnos de ellos, pero existen, ¿no? Es como cuando en algunos desafortunados casos muchos niños, retomando la cuestión de la infancia, por ejemplo, entre comillas, no tienen madre. Claro que la tienen, es obvio que la tienen. Existen los niños, ¿cómo pueden no tenerla? ¿Sí me explico? La mamá es el origen y Estela es la mamá de Marco, ¿sí? Entonces es el punto de donde salen las raíces, de donde Marco empieza su viaje. El viaje no empieza en el momento en que se despide de sus papás en el aeropuerto, sino el viaje empieza cuando Marco nace y la mamá lo lleva, por ejemplo, de vacaciones. Marco se queda viendo una bahía, ¿no?, en Canarias. Hay una historia específica sobre eso. Y Estela ya lo está viendo y dice, seguramente este niño en algún momento irá lejos, ¿no?, lejos de casa físicamente hablando. Ojalá que sus raíces sean lo suficientemente robustas para que se extiendan sin romperse, ¿sí? Y es lo más importante de ello, ¿no? Estoy perfectamente de acuerdo con usted y consciente de eso, que la raíz es la única forma que tenemos para irnos y también para regresar. Creo en el texto hay una referencia al hilo de Ariana.
la del Minotauro, ¿no? Claro, por laberinto, supuesto. ¿no? Justamente iba a tratar de, bueno, ya que usted lo está mencionando, claro. solo voy a poner sobre la mesa la idea del laberinto. Yo siempre he creído que el laberinto es como, es a la vida como la vida es al laberinto. Totalmente. Claro, porque salimos de algún lugar y nos adentramos en este laberinto para buscar a quién sabe cuál bestia mítica, ¿no? O minotauro o no, ¿sí? Pero no necesariamente para matarlo, ¿no? Nosotros queremos ver el minotauro porque tenemos una curiosidad de ver cómo es uno. Nunca lo he visto uno. Medio hombre, medio toro. Perfecto, vamos a ver cómo es. Es una figura mitológica de la búsqueda del conocimiento, ¿no? Claro. A veces la búsqueda un poco de uno mismo, efectivamente. Marco sale de su pueblo y al frente de la ventana tiene unas colinas. Dice, ¿qué habrá detrás de la colina? Mira, hay otro valle, hay otra colina. ¿Y qué habrá de otras colinas? ¿Y qué habrá detrás? ¿Y qué habrá detrás? ¿Qué habrá detrás? Y al preguntarse qué habrá detrás de la colina, e ir a ver cada vez que se lo pregunta, pues hace que de la vuelta al globo y en algún momento regresará a casa, ¿sí? Ahí entra la idea justo del hogar, es decir, soy yo que de alguna manera busco el origen por mis raíces o son mis raíces que finalmente me llevan al origen. Son las que lo van a hacer volver, y también es como este hilo del que usted hablaba, Exactamente. de que nosotros vamos tendiendo este hilo conforme vamos avanzando, pero es este hilo de raíz o esta raíz de hilo la que nos hace también de algún modo no perder esto que usted llamó identidad o el rumbo, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con este asunto de la identidad. Sí. Bueno, digamos que la Estela en ese caso siempre es presente. Hay 2 o 3 puntos específicos de la novela en donde Estela es su personaje principal, donde ella actúa, ¿no? Se mueve dentro de la historia, recuenta cierto tipo de eventos. Pero hay muchas secciones de la novela, me atrevería a decir la segunda parte en particular, en donde Estela prácticamente deja de aparecer de manera física, pero siempre es presente de manera espiritual, de alguna manera, ¿no? En la memoria de Marco es recurrente la figura de Estela. No lo dice de manera explícita, pero por ejemplo va a desayunar un día en un café en donde conoce por primera vez a los galgos, a los perros, ¿no? Perro galgo español. ¿Qué pide? Frente a todo el banquete ofrecido, ¿no?, por los andaluces, un croissant con un cappuccino. ¿Por qué? Claro, pues eso haría Estela. En su imaginario, claro, Estela no comería un croissant o un cappuccino frente a tanta abundancia en Andalucía, pero Marco lo hace porque recuerda que en su propio territorio Estela sí lo hace. Claro. Entonces prefiere acordarse de las enseñanzas de alguna manera, es un símbolo, por supuesto. Es como sujetarse, digamos que al origen. Exactamente, ¿no? Y aún así luego probará toda la riqueza, la abundancia andaluza, ¿no? Pero tiene en su memoria el corazón con capuchino, porque eso es tierra, eso es casa, de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora, el asunto de la identidad es importante, ¿por qué? Porque, nuevamente, la sociología nos dice que la identidad, pues, es en continua evolución, como la cultura, ¿no? Pero sí hay formas teóricas inclusive de definir identidad. Entonces, una es la identidad de tipo estándar, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Yo soy lo que soy. Muchas gracias. No, eso significa todo y nada, por lo que sabes, ¿no? Yo soy tristano, tengo cierta conducta, me gustan ciertas cosas, pero no me gustan solamente ciertas cosas. Me gusta el espagueti, aceite, ajo y chile. Mi pasta favorita. Y es un gusto que nunca voy a perder, pero me gusta muchísimo el pozole también, ¿sí?
Entonces, no puedo decir que habiendo nacido en México no hubiera preferido el pozole al espagueti. Claro, por supuesto. ¿Está de acuerdo? Entonces, como una especie de dotación identitaria, ¿no? Todo lo demás es lo que se llama identidad múltiple, ¿no? Entonces, una forma de no superponer, sino añadir identidades a nuestra propia identidad de origen, ¿no? Entonces, pues yo, por supuesto, soy italiano, pero también soy mexicano, ¿sí? Soy un poco alemán, soy un poco africano, ¿sí? Soy un poco español, soy un poco colombiano, un poco cubano, ¿no? Que además le sale bien el cubano. A mí me sale el cubano me sale muy bien. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Uno además, debo reconocer que digamos que esa cantidad de hojas que he tenido la fortuna de tener en mano es como una especie de almanaque, una especie de baúl, una especie de caja donde un niño cualquiera llega a alzar o guardar sus pertenencias, lo que a él le resulta de algún modo algo parecido a historias. Así es la novela de Tristano, porque nos podemos encontrar con historias dentro de la historia. Esto ya está dicho y hasta parece que lo que digo es un lugar común. Sin embargo, estas historias que cuenta, no todas están conocidas o no son del todo muy conocidas, porque él recoge de estos viajes que ha tenido, tanto de movilidad física como de interioridad, ha tenido la fortuna de conocer personajes, personas, amigos que le han mostrado su alma. Hay uno en particular, y eso me llama la atención, y aquí voy a recaer en otra pregunta acerca del deceso, de la muerte, de la desaparición física de una persona, cuando nos narra Tristano en esta novela maravillosa sobre la historia de Hikari. ¿Qué hay con el asunto de la muerte? ¿Qué es desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista, si quiere usted, sociológico, desde el punto de vista del creador? ¿Cómo enfrenta un novelista, un sociólogo como Tristano Volpato esta idea de la muerte? Ya sé que me dice, bueno, ahora estoy en México, podría decir esto, en Italia tal cosa. No, se lo pregunto más concreto. El creador de esta novela de la que estamos hablando, que le dejo a usted el título, si lo quiere compartir, ¿cómo enfrenta la muerte? Porque allí en Hikari se toca ese tema. Hikari es un personaje, ¿no?, de una leyenda japonesa. Hikari es un hombre que nunca se ha casado, ha sido bastante aislado socialmente y siempre ha vivido en un jardín lleno de magnolias. Y cada día Hikari caminaba por este jardín de magnolia y las acariciaba, la revisaba, veía que sus brotes estuvieran bien, ¿no? Limpiaba sus hojas y pues cuidaba de ellas. Cuando Hikari un día se siente mal, se queda en su casa y prácticamente está falleciendo. Las magnolias se dan cuenta de que no ha llegado Hikari a verlo ese día y pues deciden de acudir a su casa. Entonces van todas juntas, van a ver y Hikari está prostrado en su cama y lo llaman a Hikari, y no despierta. Hikari, ven, hasta que nuevamente Hikari como resucita, ¿no? Y ya lo ven y al momento de verlo muestran sus flores, ¿sí? Hikari agradece mucho a las magnolias porque dice: ustedes han sido para mí algo
muy bonito que todos los días me ha recordado cuánto hermosa es la vida, ¿no? Y cuánto bonito es tomarse iba a decir la molestia, pero no es una molestia, como asumir la responsabilidad, ¿no? De cuidar de alguien, ¿no? Durante nuestro día, de algo, de alguien. Y eso me hizo feliz. Ellas entonces presentan sus flores y a través del perfume de estas flores, Hikari se vuelve a dormir y sueña, dice la leyenda, un sueño hermoso para toda su vida, al infinito. Básicamente es una imagen de la muerte muy, muy hermosa. La magnolia se regresan a su lugar, en el jardín, y pierden las flores, ¿no? Se quedan verdes solamente. Cada año se dice que en el día de la muerte de Hikari vuelvan a brotar, ¿sí? Ahora, a partir de esa imagen que puse en algún punto del libro, pues quiero de alguna manera como demostrar algo, ¿no? Alguna idea sobre lo que yo pienso de la muerte. La muerte es algo que aterra, ¿no? ¿O no? Un poco aterra, ¿no? No es tanto el miedo de desaparecer, sino el miedo de no saber qué pasa, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Por supuesto, preferiría morir de viejito que por un accidente, ¿no? Pero estamos de acuerdo. Ojalá ahorita vienen autos, esperemos que todo esté bien, ¿no? Claro, usted, maestro, además como me anticipó, porque por supuesto que el tema de la muerte en México es el tema, es muy importante, ¿no? Es un tema precolombino, pero mexicano en sí también tiene un dicho, ¿no? Muerto al pozo, vivo al gozo. Sí, cuando el muerto ya es muerto, está muerto, pues podemos festejar, pero no festejamos porque se ha muerto, festejamos porque nosotros no todavía. ¿Sí? Entonces es muy bonita esa imagen, yo considero, porque es la felicidad por la vida. Es al revés, justamente, no es una falta de vida, sino es una postergar la desaparición, ¿no? Sabemos que el 2 de noviembre, por ejemplo, los muertos llegan a México, sus almas, sus espíritus, y nosotros ponemos las flores de cempasúchil para que entren, ¿no? Y adornen, ¿no? En nuestra casa, y es algo muy muy hermoso porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? o en Europa, la muerte es triste, muy triste. Yo soy del 6 de noviembre, lo sé muy bien, ¿sí? Entonces, y en Estados Unidos, Halloween, ¿no? Es asustar a la gente, ¿no? El diablo, la bruja y todo. Y en México no, es simplemente un reconectarse, ¿no? con sus seres queridos. Entonces, recogiendo todas esas informaciones, ¿qué idea puedo tener de la muerte? Es que tengo diversas, ¿no? La muerte así a secas, pues sí asusta, ¿no? No, pues claro que asusta. Además, digo, de morir ahorita es como que para qué, o sea, tengo muchas cosas para hacer todavía, ¿o no? Pero digo, si toca, en algún momento toca, porque pues es una cosa más de la vida, digamos de esa manera, pues que sea una muerte con sentido, ¿no? Con sentido. Los guerreros turcos, por ejemplo, no hablaban de muerte, hablaban de martirio, ¿no? Los que morían en la batalla eran como sacrificados a Alá, ¿no? Ellos estaban felices de morir en la batalla, no en general, ¿sí? Tenían miedo de morir, por supuesto, pero los vikingos también se iban al Valhalla, ¿sí? Una especie de nirvana, ¿no? De los budistas. Los europeos, no lo sé, antes diría que se van al infierno muchos, y pues digo, tal vez puede ser más divertido inclusive que el paraíso, ¿no? Para seguir la fiesta allá, ¿no? ¿Qué pienso yo? Pues pienso todo esto. Muy bien. Y ninguna de ellas. Bueno, está bien porque es complicado, yo supongo. Claro. Un día, un amigo de nombre Erasto me dijo algo
que la muerte era tan necesaria como la vida. Claro. Sí, sí. Y creo que con esto me basta, luego de escucharlo a usted. Supongo que sí da miedo, Ujú. pero tiene que ver con lo que usted comentó en principio, no sé si esté de acuerdo. Le voy a recordar que dijo usted que al final dice, usted pues sí, a todos nos da miedo, pero es parte Sí, de la vida. sí, claro. Y cuando usted dijo eso, lo que imaginé, lo que se presentó aquí en la cabeza, se proyectó, fueron dos piezas que se componen y que ya han sido llevadas y traídas, y que es lo de el bien y el mal, o el yin y el yang, ¿no? Bueno, Correcto. esto para mí podría ser tan necesario uno Claro. como tan necesario lo otro. Pero volvamos a este asunto de la creación. Y no quisiera, dado que nos están marcando ya algunos minutos de programa que nos quedan, no quisiera dejar que nuestro amigo Tristano Volpato se fuera sin contestarnos a ustedes y a mí principalmente, sin contestarnos estas ideas que tienen que ver con lo que en Laberinto Ediciones hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades de echar adelante, de abonar, digamos, que es el libro y la lectura. En ellas creemos desde que iniciamos el proyecto de Laberinto Ediciones, que hoy es, ustedes lo saben, toda una realidad, aunque seguimos pensando en esta idea de proyecto, porque así, como decía Tristano hace un momento, nos da la posibilidad de seguir y seguir y seguir. Así que, ¿qué significado tiene para usted? ¿Qué significa para usted, Tristano, el libro? ¿Qué carajos es el libro para usted? Un libro. Un libro. ¿Sirve de algo? ¿Para qué carajos sirve el libro? Cuando he publicado algún libro sobre identidad, por ejemplo, y lo regalo a alguien, me dice, mira, está bonito. Digo, también lo puedes abrir. Sí, claro. Y abre el... no, sí, está muy bien. Muchas gracias. No, digo, mira, tiene muchas utilidades. Mira, a esta silla, por ejemplo, le falta un pie. Mira, puedes poner el libro, ¿sí? Mira, tienes un hoyo allá en la ventana. Mira, lo pones aquí, está. Mira, tu hijo está muy pequeño, lo pones en el piso y alcanza el frasco de la mermelada. O también puedes leerlo, digo, como tú quieras, ¿no? ¿Para qué sirve el libro? Sirve para todo. Sí, el libro es no diría que es un objeto, es un elemento. Sí, se entiende la Claro, diferencia, por ¿no? supuesto. Un elemento, como si fuera un elemento químico, ¿no? Así, asociado a un niño, crea un genio, ¿no? Asociado a una ventana, tapa un hoyo. Asociado a un domingo con un buen vaso de vino, crea tranquilidad, ¿no? Asociado a un adolescente, crea imaginación, ¿no? Asociado a un anciano, crea memoria o recuerdo, ¿no? Entonces, el libro es todo, ¿no? Finalmente, el único defecto que yo podría decir que tiene el libro es que pesa. Cuando lo trasladamos, si tenemos una biblioteca como la de Laberinto Ediciones, es imposible llevar todo esto. Entonces, todo lo tenemos que tener aquí, ¿no? Y es la ventaja y desventaja de un libro, que me lo tengo que leer bien para acordarme de ello, pero un buen libro, una buena lectura, pues hace que nunca nos olvidemos de lo que dice el libro. El libro en sí es un elemento que tiene su propia vida, ¿no? Es un regalo, ¿no? que el autor de alguna manera hace, no a sí mismo, sino al mundo. No porque el autor sea mejor que otra gente, sino porque el autor ha tenido la paciencia de externar su pensamiento, y eso lo puede hacer cualquier persona que quiera escribir alguna frase, algún pensamiento. Ese es su pensamiento original. Es como darse a conocer al mundo, ¿sí? Ahora, en este libro
hay mucha memoria y mucha ficción, ¿sí? Nunca se sabe si la ficción o la memoria son lo mismo, se juntan, una viene antes, una viene después. Es como Se fusionan. se fusionan de alguna manera, y una especie de realismo mágico que sin embargo es algo más. Se fusionan y se crea otra realidad. Totalmente, totalmente. ¿No? Entonces, un libro de por sí mismo es un puente, también podríamos llamarlo, ¿no? Un puente hacia otras dimensiones, ¿no? ¿Qué ha significado para usted la lectura? ¿Qué ha significado? Sí. Podría responder de qué manera, qué significa, porque desde cuando tengo memoria siempre he tenido un librito a mi alrededor, ¿sí? En ese caso, pues claro, el agradecimiento va directamente a mi papá, ¿no? La cantidad de textos, de libros de todo tipo, ¿no? que ha rodeado desde mi infancia hasta ahora todavía, es exorbitante, exorbitante. Yo no sé cuántos libros estén allá en la casa de mis papás. Y la lectura al comienzo, cuando yo era un niño, era un reto, porque él, como gran aficionado, ¿no? Amante de los libros, de la lectura, cualquier tipo de libro de lectura, ¿sí? De libros de medicina, de cocina, de literatura, de poesía, de matemáticas, ¿sí? Él lo ha leído, o lo lee, o si no lo conoce, pues, lo ojea, lo va a ver, ¿no? Entonces al comienzo era un reto, porque como niño tienes que leer, y como niño digo, bueno, está bien, ¿no? Está bien, ¿tienes uno que tiene figuras? ¿No? Sí, pero la figura puedo escribirla, tiene palabras, las palabras son imágenes inclusive, ¿no? Describen imágenes. Y bueno, con el tiempo pues se empieza a apreciar también cierto tipo de cosas, y ahora yo creo que es el diario, ¿no? Como el día a día. Leemos todo y demás, pero hay cosas muy buenas para leer y cosas entre comillas malas, se pregunta. Yo creo que no hay cosa mala para leer, la letra siempre es buena, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros nos enfrentemos a la letra, ella es buena o mala para nosotros, ¿no? Podemos leer noticias malas, homicidios, muerte de todo tipo, aluviones como en estos últimos días, en Europa en particular, la noticia que hemos visto, claro, son noticias malas, pero leer es bueno de todas formas, porque leer nos informa de la noticia. ¿Cómo vamos a enterarnos que hubo aluvión si no lo vemos? ¿Correcto? Me quedo con estas ideas, pero antes, él mencionó, no quiero dejar pasar esto, disculpen ustedes, ya lo dije por segunda vez, habló de minorías, y Tristano como sociólogo se ha encargado también justamente de estudiar a estas minorías. Una de ellas es esta parte, digamos que ha estudiado la negritud. Y aquí en Laberinto Ediciones tenemos algunos poetas, Langston Hughes, que hemos editado recientemente, tenemos a Inés Cecer, que también hace unos años tuvimos la fortuna, y ya no otro, pero sí quiero mencionar a uno que sí hemos tenido la fortuna de leer, que estoy pensando en este momento, que es el cubano, Nicolás Guillén. Exactamente, muchas gracias. Quisiera que antes de que cortáramos, Tristano, pudiéramos hablar sobre esta parte de la negritud. Bueno, la negritud, bueno, eso no tiene que ver con la novela en ese caso específico, pero sí tiene que ver con un detalle de la novela. Un personaje. Con un personaje de la novela específico. Cava. Así es. No podíamos hablar de Cava. Yo que tanto cariño le tengo y afecto de conocer. Sí. Bueno, sí lo conozco, sí, no, estoy falseando, no, sí conozco a Cava. Sí, no, claro, Cava es un gran personaje. No es solamente un personaje de la novela, es un personaje de por sí mismo. Es un personaje de la vida de Marco, de mi propia vida, inclusive. Cava es un personaje africano,
negro africano de Conakry, que ha hecho una travesía increíble y terrible para llegar a Trento, donde Marco ha estudiado la licenciatura de Sociología. Y le he enseñado a Marco muchas cosas. Cava es el primer contacto que yo tuve con la negritud en el sentido conceptual del término. Claro. Y que todavía estudio. ¿Sí? Usted, maestro, mencionó Césaire. Yo uso mucho Césaire en los estudios sobre negritud, Senghor y Aquiles Bembe en particular, más reciente, ¿no? Césaire en particular habla de la negritud como una especie de latinidad, como una especie de forma de homogeneizarnos, ¿no? Entonces, la negritud es muy curiosa porque, a diferencia de la europeidad, digo, siendo yo italiano, ¿no? Es erróneamente homogeneizada. Como si todos los africanos fueran lo mismo. Es un poco el prejuicio que también existe todavía en Europa sobre la América Latina. América Latina es pues, igual desde México a Ushuaia, ¿no? En Argentina. Sí. Quien dice algo así, evidentemente no conoce América Latina. Y quien dice que la negritud es un representativo de toda África, pues tampoco conoce África, ¿sí? Entonces, mi estudio sobre identidad quieren un poco retomar estos temas, ¿no? El contraste que existe entre un conocimiento claramente tipo hegemónico, una imposición, una superposición del conocimiento occidental a los locales, y reevaluar en cambio los conocimientos locales producidos por gente del territorio. Me permito mencionar algún estudio que hice recientemente sobre la Costa Chica de Oaxaca, aquí en México. Eso sirvió para generar una pregunta para el censo 2020, registro poblacional negro, ¿no? Para México. Y eso reveló muchos elementos, muy brevemente tres. Uno, que las poblaciones tienen efectivamente cierto conocimiento de su cultura, de su lengua, de sus orígenes, y que los demás ignoran que ellos sí lo tienen. No, pues la gente de ahí no sabe de dónde viene. No es cierto, sí lo sabe. Dos, existen nombramientos, una atribución de lo que se llaman etnónimos, ¿no? Una atribución por parte del Estado de un nombramiento de población minoritaria. Pasa mucho con los indígenas. Ejemplo más conocido son los Tarahumara versus Rarámuri en el norte de México. Tarahumara es por la sierra, Rarámuri son pies ligeros en su lengua porque son corredores, son rápidos, entonces es como una superposición, eso trata de eliminar. Y tercero, que la misma persona de los lugares no conocen los nombramientos constitucionales. Se dice afrodescendiente, se le pregunta a la gente que son afrodescendientes, dice, sí, soy afrodescendiente. ¿Qué es afrodescendiente? No, bueno, ahorita me preguntas algo que ignoro. Entonces, ¿cómo dijiste que eres afrodescendiente? ¿Sí me entiendes? Sí, claro, por supuesto. Y eso no es error de la gente, es error de quien registra ese tipo de información. En fin, solo dar un gran ejemplo, ¿no? Pero en el libro, en la novela, solo me limité, digamos, a recontar algunas imágenes en 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares de África: Guinea-Conakry, Gambia, Senegal, y ahí la isla de Gorea, o Gorée, como es en Senegal, ¿sí? Dakar, y ya, ¿no? Y el puerto de Dakar en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa circunstancia, eso también un poco una forma de criticar el conocimiento hegemónico europeo, repito. Cava, este personaje africano, conoce a Pierre, un francés de la París-Dakar, que se extiende hacia Gambia para, él dijo, conocer al río más largo de África, ¿no? Cava se queda, ok,
Si tú dices que ese es el más largo de África, muy bien. Pierre le da toda una clase sobre por qué es importante Río Gambia, etc. Y bueno, hay un cierto desenlace y en el otro momento ellos están comiendo juntos y cuando termina un poco la imagen, su relación, antes de despedirse, Cabo dice, mira, por cierto, el Gambia no es el río más largo de África, es el Nilo, ¿no? Y el otro se da cuenta que por todo el tiempo en que estuvieron juntos, sabía en anticipo todas las cosas que Pierre le estaba diciendo y que algunas informaciones que Pierre tenía estaban equivocadas. Sí se entiende. Entonces es como una crítica a lo que Europa en particular considera que cree. ¿Sí? En cambio hay mucha ignorancia, lamentablemente. Entonces un poco la idea del libro es también como demostrar qué tan brillantes son también las demás culturas, ¿no? Por supuesto. El viaje de Marco es a través de muchos lugares y recuerda cosas de India, por ejemplo, del cebuyen, es un plato, así una sopa africana. Se acuerda, por ejemplo, de los pedazos de piedra de la plaza Fiera en Trento cuando estudia y le cuenta a sus amigos de dónde viene el pórfido, ¿no? Dice, los romanos ya lo decían, ¿no? Y le dicen, tú eres, usando un término local, un ñoño, ¿no? Como eres como estudioso pero sin sentido, ¿no? Así poco inteligente. Y Marco no se preocupa de eso, porque lo que está haciendo es almacenar todas las informaciones para después, de algún momento, plasmarla y demostrar que esas informaciones no solamente son importantes, sino en muchos casos son mucho más valiosas de lo que uno se imagina. ¿Sí? Y Marco casi no habla de Italia. Claro, habla de Italia porque pues, es su patria, es su raíz, es hermosa siempre. Sí, no puede perder, ¿no? Como usted se va de México en algún momento, es México querido, lindo y querido. México, o sea, lindo y querido. ¿No? Sí, hasta hay una canción sobre eso, ¿no? Hasta, ¿no? Por supuesto, es obvio, es recuerdo, la memoria, la añoranza, ¿no? Pero no por eso las demás personas, los demás lugares, las demás culturas son menos. Es más, muchas veces son más y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, es que esta idea me gusta ya para cerrar. Nada más termino con esto de que hay un diálogo muy interesante, muy humano, muy ingenioso por parte del narrador que nos invita a querer saber más sobre Cava y bueno, pero tiene que partir. Este personaje se desprende de algún modo momentáneamente de eso que están platicando, de ese diálogo, donde aparece esta parte del cuerpo donde se va a concentrar según el hígado, ¿no? Bueno, esta idea del hígado, no se la pierdan, hombre, de verdad lean esta novela que pronto tendremos el gusto de tener en mano. Y como epílogo, antes de despedir este programa, uno más de Autores en el Laberinto, yo me quedo con esta idea, con esta bella imagen que Tristano nos ha convidado esta tarde de 25 de julio. Dice Tristano, el libro con un buen vino da tranquilidad. Y me quedo con esta otra. Para un joven le provoca, le da, le invita, le otorga la imaginación. Yo me atreví a estos adjetivos más porque creo que justamente un libro en esa tranquilidad de un hombre quizá adulto o no, bebiendo un buen vaso o una buena copa de vino, nos va a dar esa imaginación y esa tranquilidad. No olviden la lectura, no olviden nunca un libro. Ya lo dijo Tristano también, que a él, como a muchos de ustedes, a mí tarde llegó, pero llegó. El libro me ha acompañado y ha significado de algún modo lo que estamos haciendo, conversando. Porque el libro es también una conversación. El libro es un amigo. No lo olviden. Y con eso puedo platicar bastante bien.
Muchísimas gracias, Tristano, por habernos acompañado. Fue un honor conversar con usted. Caramba, qué gustazo. Muchísimas gracias a usted, maestro. Muchas gracias a Laberinto Ediciones, por supuesto. Y muchas gracias a nuestro auditorio. Nuestro auditorio, que ya verá, por lo menos ahí van a estar pendientes cuando, una vez que esto deje de ser presente, ya verá que nos siguen visitando. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes igual por habernos acompañado, por haber soportado a este par de amigos que ahora, si nos permiten, por favor, ser también sus amigos. Aquí estamos, somos Laberinto Ediciones, no lo olviden. Hasta pronto.